Hola amigos, buenos días. Una pregunta que con mucha frecuencia nos hacéis es ¿cuándo puedo sacar a mi cachorro a la calle por primera vez? Es algo que os preocupa porque habéis oído hablar de muchas enfermedades que puede coger el cachorrín, el parvo, el moquillo, etcétera, etcétera. Y por otra parte también sois conscientes de que es importante que cuanto antes, y esto es cierto, vuestro cachorro empiece a socializarse con otros perros, con el medio ambiente, etcétera, de manera que nos dé muchos menos problemas de comportamiento cuando sea mayor. En este vídeo pues te voy a explicar cuándo debes hacerlo, cómo debes hacerlo y qué precauciones debes tomar para evitarnos cualquier tipo de problema. ¿De acuerdo? Pues aquí en el vídeo te lo cuento. Antes de empezar a hablarte de los consejos y tips que debes seguir para cuando tengas que sacar a tu cachorro a la calle por primera vez, una recomendación que yo siempre hago a cualquier propietario de un cachorro, estamos en épocas que la primavera que es frecuente que la gente pues le regalen un cachorro y demás, pues saber la edad del cachorro cuando os lo dan, cuando compráis un cachorro, conocer cuánto tiempo ha estado con su mamá. Esto es algo clave, muy importante. Mi recomendación es que esté el máximo de tiempo posible. Lo ideal sería que estuviese los 2 primeros meses con la madre, hasta que tiene 8 semanas, porque de esta manera el cachorro haya adquirido, bebiendo leche de su madre, toda una serie de anticuerpos que nos van a venir muy bien y que le van a dar una protección. Y al mismo tiempo, el jugar con sus hermanos, que tienen el mismo estatus o muy similar estatus sanitario, hará que ya sea un perrito pues acostumbrado pues a reñir, a pelearse, a jugar, etcétera, etcétera. Y va a ser más fácil que de mayor os dé menos problemas. De cualquier manera, como en muchas ocasiones me diréis, pues no lo sé, pues yo lo he comprado con 1 mes y medio o no sé si ha estado, cuánto tiempo ha estado con su mamá, etcétera, etcétera, vamos a hablar de lo que es francamente importante. De entrada, como os he dicho, tiene que haber siempre un equilibrio entre la importancia de socializar a cualquier cachorro y su estatus sanitario, su estatus inmunitario. Es conocido y es básico y fundamental que un cachorro se empiece a socializar a partir como máximo a los 3 meses de vida. Si ya lo sacas más tarde de los 3 meses, estamos llegando ya tarde a socializarlo. Y me dirás, bueno, ¿y hay un riesgo sanitario? Sí, luego hablaremos de él. Es importante socializarlo, ¿por qué? Porque es importante que oiga ruidos que luego a lo mejor si no los socializas le van a asustar, es decir, una ambulancia, un coche, una bicicleta, un grito, otros perros que ladran. Es importante que el animal, tanto su oído, su olfato como su vista, se emborrache, entre comillas, de nuevas sensaciones. Pero por otra parte está el estatus sanitario. En otros vídeos, tengo uno aquí arriba, ya te explicaba con detalle cuándo tienes o no que empezar a vacunar al cachorro y desparasitarlo. Siempre os he dicho que lo ideal es empezar con la primera dosis de vacuna, aquí en Europa una monovalente de parvo. Por lo que yo estoy viendo en América, lo más recomendable sería una bivalente de parvo y moquillo. Esta vacuna por lo general se pone a la 7ª semana y luego se van haciendo consecuentes recuerdos. El primer recuerdo pues de vacuna se da a 3-4 semanas después de esta primera dosis, que se le pone pues una cuádruple aquí en Europa, o quizás lo ideal, viendo la prevalencia sobre todo de moquillo, sería poner una segunda dosis bivalente de parvo y de moquillo. Desde mi punto de vista, esto es una apreciación personal, viendo la gran cantidad de parvo y sobre todo moquillo, que hay mucho moquillo, que me comentáis que tenéis muchos casos de moquillo en América. Y la desparasitación, fundamental que sea incluso antes que la vacunación. No me sirve para nada vacunar a un perro si no está correctamente desparasitado. Esto se lo tenéis que decir a cualquier veterinario. Esto es fundamental. Hay que desparasitarlo. Lo ideal es a partir de la 3ª semana de vida, con un antiparasitario, un desparasitante, sobre todo estos en pasta, que va con una jeringuilla, que son muy fáciles de aplicar, etcétera.
Por lo tanto, mi consejo, yo ya sé que no va a estar completamente acabado el plan vacunal, porque el plan vacunal suele acabar a los 6 meses. En general, cada zona vuestro veterinario os recomendará un tipo de vacunas en función de que si hay más tos de las perreras, que de que si hay a lo mejor leishmaniosis, o de que si sois una zona donde hay mucha rabia. Pero si ese plan vacunal acaba a los 6 meses, tú no puedes sacar al cachorro a la calle a los 6 meses porque ya llegamos tarde. Mi consejo, ¿cuál es? Es que lo empiezas a sacar a partir de los 2 meses, semana arriba, semana abajo. No lo tomemos como una fecha clavada. En ese tiempo ya llevará de entrada una dosis de parvo y moquillo, o como mínimo una dosis de parvo. ¿Qué precauciones debes tener con ese perro? Ya sabemos que su sistema inmune no está desarrollado al 100%. Pues las precauciones básicas que debes seguir son muy sencillas. No dejes que huela cacas. No dejes que huela pipís. Que se acerque a beber agua de charcos. Peligro grave de giardiosis. No beba agua de ningún charco, de agua estancada ni pío. Llevaros siempre una pequeña cantimplora con un poco de agua fresca y que beba solamente de vuestra agua. Esto es fundamental. Los paseos no tienen que ser tremendamente largos. De verdad, no es necesario. El perro, ya os digo, nos interesa que se socialice, que coja información de su medio ambiente, de que oiga una moto haciendo el máximo de ruido posible, un atasco de coches, pero tú lo llevas. A ser, de preferencia, si es tan pequeñín, lo puedes llevar incluso en brazos, de manera que el cachorro hasta los 3 meses no tiene sensación, la sensación de miedo no la tienen muy desarrollada, son muy valientes todos. Por eso, llévalo en brazos, porque si ve algo, lo más normal es que tenga curiosidad en acercarse a ver lo que es. Tampoco nos interesa. Contactos con otros perros. Mi opinión personal, y esto es completamente personal, yo no dejaría que mi cachorro se acerque a otros perros, ¿vale? Y me dirás, oye, ¿y antes nos has dicho que es importante que tenga contactos, que se socialice con otros perros? Sí, pero con los perros de la calle es muy raro que sepas su estatus sanitario. No vas a saber ni qué enfermedades tienen, ni cuándo lo desparasitaron, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi consejo siempre es que los primeros contactos que tenga con otros perros sean, por ejemplo, el clásico perro que tiene un amigo tuyo, o unos perritos que tiene una conocida, pero que sepas que los ha vacunado, de qué enfermedades, que los ha desparasitado, que están bien desparasitados, y sobre todo que conozcas el carácter de ese perro. Esto es muy importante. No nos interesa que el primer contacto que tenga nuestro cachorro con un perro, con un congénere, sea un perro, por ejemplo, agresivo, o un perro tremendamente miedoso. Esto no nos viene bien, porque le va un poco o a intimidar o a, digamos, a generarle algún vicio a nuestro cachorro. Ya te digo, algo que no queremos que ocurra. Pues simplemente te recuerdo que hay 35 cosas que de verdad que nunca debes hacer con tu perro, y que te las pongo en este vídeo. Y nada más, cuidaros mucho y nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias, chao.